Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Un policía muerto, una oficial gravemente herida, un estado en llamas. Mientras México celebraba la caída de El Mencho, Colima pagaba el precio con sangre. Este viernes 27 de febrero de 2026, la violencia golpeó nuevamente a las corporaciones de seguridad en el estado más peligroso del país. Los hechos ocurrieron en Coquimatlán, a pocos kilómetros de la capital. Dos agentes estatales fueron atacados a balazos en el fraccionamiento Hacienda Buenos Aires. Uno de ellos perdió la vida en el lugar. Su compañera fue trasladada de emergencia al hospital con heridas de gravedad. Las autoridades aún no han revelado sus nombres ni edades. Lo que sí confirmaron es que ambos elementos repelieron la agresión. Intercambiaron disparos con los atacantes. Los agresores huyeron hacia la carretera El Chical. Abandonaron un vehículo. Le prendieron fuego antes de desaparecer. El secretario de Seguridad Pública de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, apareció ante los medios con un mensaje contundente. Fue nombrado apenas el 4 de febrero de este año. Llegó al cargo tras el asesinato de dos familiares del secretario de Educación Federal, Mario Delgado. Su nombramiento se dio en medio de una crisis de violencia sin precedentes. Gómez Calcáneo es teniente de navío de la Armada de México. Tiene 3 maestrías en seguridad pública, inteligencia y derecho civil. Antes de llegar a Colima dirigió la policía de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Su experiencia operativa y su formación académica lo colocaron como el hombre indicado para enfrentar el reto, pero la realidad del terreno es brutal. Este viernes, frente a las cámaras, Gómez Calcáneo no ocultó su indignación. Sus palabras fueron directas y sin filtro. No vamos a permitir que estos sujetos sigan marcando ningún tipo de agresión, declaró. Les vamos a rajar la madre, agregó sin ambigüedades. Estamos desplegando el helicóptero y toda la fuerza del Estado, precisó el funcionario. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal emitió un comunicado oficial lamentando la muerte del agente. Expresaron sus condolencias a la familia del oficial caído. Reiteraron su compromiso de brindar todo el apoyo legal y los beneficios que corresponden. A la agente herida le garantizaron atención médica especializada y respaldo total para su recuperación. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes. El objetivo es esclarecer los hechos e identificar a los responsables, determinar si fue una emboscada planeada o un ataque reactivo. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el homicidio. Las autoridades estatales y federales implementaron un operativo de seguridad masivo. Se extendió desde el Libramiento Los Limones hasta la zona centro de Coquimatlán. Participaron corporaciones de los 3 niveles de gobierno: Policía Estatal, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional desplegaron elementos en la zona. Un helicóptero sobrevoló el área para rastrear a los agresores. La comunidad de Los Limones permanece bajo vigilancia reforzada. Los números en Colima son devastadores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los homicidios son la principal causa de muerte para hombres en el estado. Para las mujeres ocupan el 5º lugar. Colima es el único estado del país donde los asesinatos figuran entre las principales causas de defunción también para las mujeres. En 2024, 60-90 personas que residían en Colima murieron a causa de homicidio. De ellas, 100 eran mujeres. La tasa de homicidios en Colima alcanzó 122.3 por cada 100.000 habitantes en 2024. Es la tasa más alta de todo México. El promedio nacional es de 17% homicidios por cada 100.000 habitantes. Colima supera casi 7 veces la media nacional. Entre 2015 y 2025, la violencia letal en Colima creció 199%. El homicidio doloso se incrementó 200% en ese mismo periodo. Las desapariciones aumentaron 70%. Estos datos confirman un deterioro sostenido de la seguridad pública. Para octubre de 2025, la tasa de homicidio doloso de Colima fue aproximadamente 5.6 veces mayor que la tasa promedio nacional mensual. Aunque el número absoluto de víctimas es moderado en comparación con estados más poblados, el impacto del delito en proporción a su población es uno de los más altos del país. En 2025, Colima registró una tasa de 66 por 48 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional de 16 premia. La crisis se arrastra desde años previos. En 2022, la tasa fue de 98.11.
En 2023 alcanzó 104,45. En 2024 fue de 98,24. Esto confirma que Colima mantiene niveles alarmantes de violencia año tras año. La ciudad de Colima encabezó en 2022 y 2023 el primer lugar en homicidios dolosos en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Su tasa alcanzó 142 homicidios por cada 100.000 habitantes en ese periodo. El ataque de este viernes no es un hecho aislado. Es parte de un patrón sistemático de agresiones contra las fuerzas de seguridad en el estado. Según datos de la organización Causa en Común, en 2022 fueron asesinados 17 elementos de las distintas fuerzas policíacas en Colima. En 2023 la cifra subió a 18. En 2024 fueron 13. En 2024 fueron 4 policías asesinados. Con el ataque de este viernes, van 2 elementos asesinados en los primeros 2 meses de 2026. La violencia ha alcanzado a policías estatales, municipales, ministeriales y funcionarios penitenciarios. En la última semana de febrero de 2026 se registraron 31 agentes asesinados en labores de seguridad pública en todo México. De ellos, 26 fueron elementos de la Guardia Nacional muertos en Jalisco. El contexto nacional también es preocupante. Apenas el 19 de febrero, las autoridades de Colima informaron sobre la detención de 3 elementos de la Policía Estatal relacionados con el ataque armado contra el subsecretario de Seguridad Pública. El ataque ocurrió el 9 de diciembre de 2025 contra el subsecretario de Operaciones, Heriberto Morentín Ramírez. Los detenidos son José Caín N., Jorge Gabriel N. y Rosa Marta N. Se les acusa de complicidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El arresto de estos 3 sujetos forma parte de lo que las autoridades llaman Operación Enjambre Colima. La Fiscalía General del Estado coordinó el operativo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Secretaría de Marina. Al informar sobre las detenciones, el titular de la SSP, Fabián Gómez Calcáneo, destacó que los funcionarios que participen en delitos van a ser detenidos, incluidos los políticos que permitan las irregularidades. En esta gran operación denominada Enjambre Colima, vamos por todo aquel que abuse del uniforme, declaró. El uniforme no es un privilegio, el uniforme es una obligación de honestidad y transparencia, enfatizó. La infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales es uno de los mayores desafíos de seguridad en Colima. La captura de 3 policías estatales acusados de participar en un ataque contra un funcionario de alto nivel evidencia la magnitud del problema. La corrupción no solo debilita las instituciones desde adentro, también pone en riesgo la vida de los propios elementos honestos que cumplen su deber. El caso demuestra que los grupos criminales han logrado cooptar a miembros activos de las fuerzas de seguridad. Esto dificulta enormemente cualquier estrategia de combate al crimen organizado. Cuando los propios policías trabajan para los delincuentes, la población queda completamente indefensa. El contexto detrás del ataque de este viernes está directamente vinculado a la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El operativo se realizó en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. La operación incluyó labores de inteligencia y contó con información complementaria por parte de autoridades de Estados Unidos. El Mencho era el fundador y líder máximo del CGNG desde 2010. Era considerado uno de los criminales más buscados del mundo. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $15 millones por información que llevara a su captura. El gobierno mexicano ofrecía $30 millones, aproximadamente $16 millones. La muerte del Mencho desató una serie de actos violentos atribuidos a células del CGNG en al menos 6 estados del país. Se reportaron bloqueos carreteros, incendios de vehículos y comercios, así como agresiones contra autoridades. Los estados afectados fueron Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Aguascalientes, Puebla y Veracruz. En total se registraron 252 bloqueos de carreteras en 20 estados. Fue una demostración de fuerza sin precedentes. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, solicitó a la población resguardarse, suspendió el servicio de transporte público en varias zonas metropolitanas. El abatimiento de Oseguera Cervantes fue considerado por el gobierno de Estados Unidos como un gran avance para el mundo en la lucha contra el narcotráfico.
Funcionarios como el subsecretario de Estado Christopher Landau celebraron la operación. El Cartel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas, violentas y despiadadas de México. Fue designado como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025. El CGNG tiene presencia criminal en los 32 estados del país. Tiene operaciones en más de 40 países de acuerdo con la DEA. Su principal negocio es el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, metanfetamina y cocaína. También se dedica a la extorsión, el tráfico de combustible, el secuestro de migrantes, fraudes y lavado de dinero. Es el proveedor clave de fentanilo ilícito a Estados Unidos. Tiene alta presencia en 22 estados de México. Sus strongholds o bastiones son Jalisco, Nayarit y Colima. El puerto de Manzanillo en Colima es estratégico para la entrada y salida de mercancías legales e ilegales. Según la DEA, el CGNG es probable que también está aumentando su participación en el huachicol, la infiltración en industrias legítimas, la imposición de impuestos al tráfico de personas y esquemas inmobiliarios, incluido el fraude de tiempo compartido, con fines de lavado de dinero. La organización utiliza sus vastos recursos financieros, su singular estructura de mando basada en franquicias, su propensión a la violencia y su acceso a funcionarios corruptos para mantener y expandir su influencia. El CGNG usa un modelo de franquicia. Es un acuerdo de afiliación entre cárteles locales más pequeños y el CGNG. Esto facilita la expansión fuera de sus bastiones. Cada facción regional tiene cierta autonomía, pero rinde cuentas a la estructura central. En Colima, la presencia del CGNG es dominante. El estado comparte frontera con Jalisco, la cuna del cártel. El puerto de Manzanillo es una de las principales entradas de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. También es una ruta clave para la exportación de drogas hacia Estados Unidos, Asia y otros mercados internacionales. El control de Colima no es solo territorial, es estratégico y económico. Perder el control de Manzanillo significaría un golpe devastador para las finanzas del CGNG. Por eso defienden esa plaza con extrema violencia. Tras la muerte de El Mencho, se abre una pregunta crítica. ¿Quién asumirá el control del CGNG? Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, hijastro de Oseguera, es el nombre que más circula. Si consolida el mando, el CGNG podría mantenerse cohesionado. Por ahora es un contendiente fuerte, no un relevo probado. Existen varios escenarios posibles. El primero es una sucesión ordenada. El Pelón logra consolidar el mando y mantiene la estructura cohesionada. El segundo escenario es la fragmentación violenta. Sin un sucesor con autoridad comparable, distintas facciones disputarán rutas y plazas. México vivió este guión tras la captura del Chapo. El cartel de Sinaloa no desapareció. Se dividió en dos grandes facciones, los Chapitos y la Malliza. Esa división resultó más sangrienta que la organización original. El tercer escenario es la absorción por rivales. Una organización debilitada puede convertirse en blanco de grupos que busquen cooptar sus células en territorios estratégicos como Colima o Jalisco. El cuarto escenario es la reorganización silenciosa. El CGNG lleva más de 15 años construyendo redes de complicidad con gobiernos locales, policías y el sistema judicial. Esas redes podrían permitir una transición operativa sin grandes fracturas visibles. En las horas posteriores a la muerte de El Mencho, el CGNG demostró que sigue siendo una fuerza formidable. 252 bloqueos de carreteras en 20 estados, incendios de vehículos, ataques coordinados, la fuga de 23 personas de una cárcel en Puerto Vallarta. Una organización agonizante no hace eso. Esa violencia tiene dos lecturas simultáneas. Es un mensaje de fuerza hacia afuera, pero también es una señal de incertidumbre interna. Los bloqueos y ataques pueden interpretarse como una forma de demostrar que el CGNG sigue operativo, pero también revelan tensiones internas y la necesidad de reafirmar el control territorial. El ataque contra los policías en Coquimatlán ocurrió exactamente 5 días después de la muerte de El Mencho. No es casualidad. Es parte de esa demostración de fuerza. Es un mensaje directo al Estado mexicano. Es una advertencia a las autoridades locales. Es una forma de decir, seguimos aquí, seguimos armados, seguimos controlando esta plaza. Los grupos criminales utilizan estos ataques para sembrar terror, para desmoralizar a las fuerzas de seguridad,
para generar sensación de impunidad. Y en muchos casos lo logran. Cuando un policía ve caer a un compañero, cuando ve que los asesinos huyen sin ser detenidos, cuando ve que el Estado no puede proteger ni siquiera a sus propios elementos, el mensaje es devastador. El municipio de Coquimatlán, ubicado a pocos kilómetros de la capital colimense, ha sido escenario de diversos hechos violentos en los últimos años. Está relacionado con la disputa entre grupos delictivos por el control de rutas y zonas de influencia. Autoridades estatales han reforzado la presencia policial en zonas consideradas de riesgo. El objetivo es contener los índices delictivos, pero los resultados hasta ahora han sido insuficientes. La violencia continúa. Los ataques se repiten. La población vive con miedo. El día anterior al ataque, el jueves 26 de febrero, fueron localizadas 2 cartulinas con mensajes amenazantes en las avenidas Pino Suárez y Maclovio Herrera de la capital del estado. Las narcomantas son una forma común de comunicación entre cárteles. Se utilizan para advertir a rivales, amenazar a autoridades o enviar mensajes a la población. En este caso, las mantas aparecieron apenas horas antes del ataque contra los policías. Esto sugiere una posible conexión. Una advertencia que se materializó al día siguiente con sangre. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, ha enfrentado críticas constantes por la situación de seguridad en el estado. A pesar de que Colima encabeza las tasas de homicidios más altas del país, la mandataria morenista ha señalado que los homicidios dolosos han disminuido 26%. También afirma que otros delitos han disminuido considerablemente. En una comparecencia reciente, Vizcaíno declaró: la disminución en Colima de los homicidios dolosos durante este 2025 ha sido de más del 26%, y para nosotros esa es una cifra importante. Obviamente eso no significa que ya esté todo resuelto. Hay muchas cosas más que hacer, agregó. Y si nos vamos a cualquier otro tipo de delitos, la disminución ha sido constante desde el primer año de nuestra administración. En algunos con disminuciones hasta por encima del 40-50,60%. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, también ha mencionado la reducción de homicidios en Colima. Declaró que el homicidio doloso en Colima ha bajado 26% desde el inicio de la administración federal. Hay un despliegue actual de 1.300 elementos de fuerzas federales, la implementación de filtros carreteros y la coordinación con los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, diversos grupos políticos y organizaciones sociales han hecho un llamado al gobierno de Indira Vizcaíno a que revise sus datos. La realidad que se vive en el estado es lamentable y desoladora. La violencia y los homicidios han rebasado al gobierno. A pesar de las cifras oficiales que hablan de reducciones, la percepción ciudadana es completamente distinta. Los habitantes de Colima viven en medio de un clima de terror e inseguridad, quema de negocios y vehículos, cobro de piso, homicidios a plena luz del día, narcomenudeo en las calles. En medio de este panorama, el nombramiento de Fabián Gómez Calcáneo como secretario de Seguridad Pública representa el 4º cambio de titular en poco más de 4 años de la administración de Vizcaíno. Previamente estuvo al frente el capitán Héctor Alfredo Castillo Báez, nombrado el 28 de septiembre de 2022. Antes estuvo Manuel Gerandi Ruiz, quien asumió el cargo el 1 de noviembre de 2021, al inicio del gobierno de Vizcaíno Silva. Y más recientemente, el contraalmirante Gerardo Romero Santana, quien se desempeñó como secretario desde el 24 de enero de 2025 hasta el 4 de febrero de 2026. Apenas duró 2 semanas en el cargo, la rotación constante en la Secretaría de Seguridad ocurre en medio de un escenario marcado por ataques a corporaciones, operativos permanentes y exigencias ciudadanas de mayor seguridad. La falta de continuidad en el liderazgo dificulta la implementación de estrategias a largo plazo. Cada nuevo secretario llega con sus propias ideas y enfoques. Antes de que puedan dar resultados, ya están siendo reemplazados. El relevo de Gómez Calcáneo se dio 4 días después del asesinato de 2 familiares del secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado Carrillo. La madrugada del sábado 31 de enero de 2026 se registró el asesinato de María Eugenia Delgado Guizar, de 72 años, tía de Mario Delgado. También fue asesinada Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, de 49 años, hija de María Eugenia y prima de Mario Delgado. Ambas fueron asesinadas a balazos en su hogar, en la capital de Colima. El crimen generó amplia conmoción social y política. Evidenció que ni siquiera los familiares de funcionarios federales de alto nivel están a salvo en Colima. El mensaje fue claro: nadie está protegido.
ni los poderosos, ni sus familias, ni mucho menos la población común. Los desafíos que enfrenta Fabián Gómez Calcaño son mayúsculos. Colima encabeza, por cuarto año consecutivo, la tasa nacional de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Esto la convierte en la entidad con mayor letalidad proporcional del país. Diversos diagnósticos oficiales y legislativos han señalado la presencia de disputas criminales, zonas vulnerables y una alta incidencia de delitos de alto impacto. El gobierno estatal ha reiterado que el objetivo central es reducir la violencia y recuperar la tranquilidad de la población, tarea que ahora recaerá en la conducción de Gómez Calcaño. Su gestión será evaluada por la capacidad de entregar resultados en el corto plazo y mejorar la percepción de seguridad en una de las entidades más golpeadas por la violencia en México. Pero, ¿qué puede hacer realmente un secretario de seguridad frente a un enemigo tan poderoso como el CGNG? ¿Qué herramientas tiene el Estado mexicano para enfrentar a una organización criminal con presencia en 32 estados y operaciones en más de 40 países? ¿Cómo se combate a un cártel que tiene la capacidad de paralizar 20 estados con bloqueos simultáneos en cuestión de horas? Estas son las preguntas que nadie responde con claridad. Las estrategias tradicionales de combate al narcotráfico han fracasado. La llamada guerra contra el narco, iniciada en 2006, dejó cientos de miles de muertos y los cárteles son más poderosos que nunca. La captura o muerte de líderes no debilita a las organizaciones, las fragmenta. Y esa fragmentación genera más violencia. El caso del CGNG es emblemático. Surgió en 2010 como una escisión del Cártel del Milenio tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel. En apenas 16 años se convirtió en la organización criminal más poderosa de México. Desplazó al Cártel de Sinaloa en varias plazas estratégicas, expandió sus operaciones a nivel internacional, desarrolló una capacidad militar impresionante. En mayo de 2015, el CGNG derribó un helicóptero de la Marina con armas de alto calibre. Fue un mensaje de poder sin precedentes. Ahora, con la muerte del Mencho, el ciclo podría repetirse. Si el CGNG se fragmenta, surgirán nuevos grupos. Esos grupos pelearán por el control de las mismas plazas. La violencia se intensificará y estados como Colima pagarán el precio más alto. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué se necesita para devolver la paz a Colima? La respuesta no es sencilla, pero hay consenso entre expertos en seguridad. Primero, se necesita una estrategia integral que no se base únicamente en el enfrentamiento militar. La violencia no se combate solo con más violencia, se necesita fortalecer las instituciones de justicia, fiscalías eficientes, jueces incorruptibles, sistemas penitenciarios que realmente rehabiliten. Segundo, se requiere combatir la corrupción de raíz. Mientras policías, jueces, políticos y funcionarios sigan trabajando para los cárteles, no habrá avance posible. La operación Enjambre Colima es un paso en la dirección correcta, pero debe ser permanente, no temporal, debe ir acompañada de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Tercero, se necesita atacar las finanzas del crimen organizado. El lavado de dinero es el corazón de estas organizaciones. Sin dinero limpio no pueden operar. Se requiere mayor cooperación internacional, rastrear cuentas bancarias, congelar activos, desmantelar las redes financieras. Estados Unidos, Europa y otros países deben hacer más para impedir que el dinero del narco se blanquee en sus territorios. Cuarto, se requiere una política de drogas basada en evidencia. La prohibición total ha fracasado. Genera mercados negros que alimentan a los cárteles. Muchos países han optado por políticas de reducción de daños, regulación controlada, tratamiento de adicciones como problema de salud pública, no criminal. México debe considerar estas alternativas seriamente. Quinto, se necesita protección real para las víctimas y testigos. Las personas que denuncian o testifican contra el crimen organizado ponen en riesgo sus vidas. Si el Estado no puede garantizar su seguridad, nadie hablará. La impunidad se perpetúa. Se requieren programas de protección efectivos, reubicación segura, apoyo económico, identidades nuevas cuando sea necesario. Sexto, se requiere justicia laboral y oportunidades económicas. Muchos jóvenes se unen a los cárteles porque no tienen alternativas. La pobreza, la falta de educación, la ausencia de empleos dignos crean el caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento criminal. Se necesita inversión en comunidades vulnerables, educación de calidad,
Programas de empleo juvenil, espacios culturales y deportivos. Séptimo, se necesita participación ciudadana organizada. La sociedad civil debe exigir rendición de cuentas, monitorear las acciones del gobierno, proponer soluciones desde la base. Las comunidades conocen sus problemas mejor que nadie. Deben ser parte de la construcción de alternativas. Se requieren mecanismos de consulta ciudadana, presupuestos participativos, Contraloría Social efectiva. Octavo, se necesita verdad y memoria. México no puede seguir normalizando la violencia. Cada víctima tiene nombre, historia, familia. Se requiere documentar los casos, honrar la memoria de los caídos, exigir justicia para cada crimen. No permitir que el olvido sea otra forma de impunidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Primero, informarnos. No dejarnos manipular por discursos oficiales que minimizan la crisis. Buscar fuentes confiables. Contrastar información. Exigir datos verificables. Segundo, denunciar. Si conocemos casos de corrupción, extorsión, amenazas, debemos acudir a las autoridades. Si no confiamos en las locales, existen instancias federales y organismos civiles. Tercero, organizarnos. La fuerza está en la unión. Comités vecinales, redes de apoyo, colectivos de búsqueda, organizaciones de víctimas. Juntos podemos presionar para que las cosas cambien. Cuarto, votar con responsabilidad. Los funcionarios llegan al poder porque nosotros los elegimos. Si no cumplen, debemos exigir su remoción. Si mienten, debemos evidenciarlos. Si son corruptos, debemos denunciarlos. Quinto, apoyar a las víctimas. Las familias de policías caídos, de personas desaparecidas, de asesinados por el crimen organizado, necesitan nuestro respaldo, no solo emocional, también material y político. Sexto, no normalizar la violencia. Cada ataque, cada muerte, cada desaparición debe indignarnos. No podemos acostumbrarnos. No podemos mirar hacia otro lado. Séptimo, exigir transparencia. Cada peso del presupuesto de seguridad debe ser fiscalizado. Cada operativo debe tener resultados medibles. Cada estrategia debe ser evaluada. No más simulación. No más discursos vacíos. El ataque de este viernes en Coquimatlán no es solo una estadística más. Es un policía que salió a trabajar y no regresó a casa. Es una familia destrozada. Es una compañera que lucha por su vida en un hospital. Es un Estado que demuestra una vez más que no puede proteger ni siquiera a sus propios elementos. Es un llamado urgente a la acción. No podemos seguir así. Colima no puede seguir siendo el estado más violento de México. Los policías no pueden seguir cayendo sin que haya consecuencias. Las familias no pueden seguir enterrando a sus seres queridos sin que exista justicia. La muerte del Mencho no va a resolver el problema. Puede incluso empeorarlo si el CYNG se fragmenta. Lo que necesitamos es un cambio estructural profundo, un nuevo pacto social, un Estado que funcione, instituciones confiables, justicia real, oportunidades para todos. Mientras eso no ocurra, seguiremos contando muertos. Seguiremos viendo a jóvenes armados controlando las calles. Seguiremos viviendo con miedo. Fabián Gómez Calcáneo tiene una tarea titánica. Su discurso es enérgico, su formación es sólida, pero enfrentará los mismos obstáculos que sus predecesores: corrupción institucional, falta de recursos, infiltración criminal, políticos que protegen a los delincuentes, un sistema judicial colapsado, y sobre todo, un enemigo con más dinero, más armas y más poder que el Estado mismo. ¿Podrá marcar la diferencia? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, los policías de Colima siguen saliendo a patrullar sabiendo que cada día puede ser el último. Las familias siguen viviendo con miedo y el crimen organizado sigue operando con total impunidad. Este caso nos recuerda que la violencia en México no es un problema abstracto. Tiene rostros, tiene nombres, tiene consecuencias reales y devastadoras. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de país queremos, si estamos dispuestos a seguir aceptando que el crimen organizado dicte las reglas o si vamos a exigir, de una vez por todas, un cambio real. Yo con esto termino. Gracias y nos vemos a la próxima con mucha más información. Conteo de palabras, 3,287 palabras. Duración estimada, 24-26 minutos. Formato, párrafos continuos, sin viñetas, listo para voz en off. Entrega, 3 partes para facilitar lectura y grabación.